Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir nuevamente todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa precisamente les proponemos repasar algunas pautas de manejo para ver cómo se puede mejorar la producción de los cultivos de invierno. Históricamente Argentina ha sido tanto por área sembrada como por producción, un exponente triguero a nivel mundial. Actualmente, la zona triguera en el país se halla localizada en la región pampeana y se divide en 7 subregiones ecológicas de acuerdo a las características locales de clima y suelo. Junto a otros cereales de invierno como la cebada y el piste, el trigo ocupa un importante lugar en los esquemas productivos. Nosotros en Chacabuco, y te diría en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, venimos insistiendo en que los cultivos de invierno, trigo, cebada, centeno, avena, son fundamentales para el mantenimiento de la estructura de los suelos. Sabemos que las gramíneas son la herramienta fundamental para que esto ocurra. Afortunadamente el trigo ha empezado a entrar otra vez a generar, a sumar hectáreas, y para nosotros es realmente muy importante, tanto el trigo como el maíz. Desde la década del 70 a esta parte, en la región pampeana argentina, se registró un proceso de agriculturización, caracterizado por la intensificación de la agricultura y el avance de los cultivos sobre campos ganaderos. Dicho proceso ha traído como consecuencia una degradación de los recursos naturales productivos, especialmente del suelo, que se ha manifestado con la disminución de su capacidad productiva inicial. Estos procesos han logrado una mineralización de los suelos, una pérdida de materia orgánica, de estructura, de nutrientes, que fue logrado básicamente por el monocultivo. Por eso insistimos tanto en trabajar con rotaciones, con gramíneas. Los suelos de Chacabuco son suelos muy pesados, son suelos pesados, arcillosos, donde cuando llueve demasiado nos perjudica y cuando no llueve también un poco estamos en los dos extremos, pero son suelos de muy alta productividad, muchísima productividad. Cuando el año viene normal, tenemos altas productividades. Comprender los procesos que afectan la utilización de nitrógeno aportado por los fertilizantes resulta de gran importancia para mejorar su influencia sobre la calidad del cultivo, los costos de producción y efectos sobre el ambiente. Estudios comparativos realizados con diferentes secuencias de cultivos han permitido determinar el modo y los estadios en que los cultivos pueden captar los nutrientes provenientes de la descomposición de sus antecesores. Nosotros nos basamos en el requerimiento que tiene el trigo de nitrógeno, por ejemplo. Sabemos que una tonelada requiere 30 kilos de nitrógeno, elemento, así que si vos apuntás a 5 o 6 mil kilos de trigo por hectárea, tenés que hablar de 150 a 180 kilos de N. A eso le restás lo que el suelo tiene en su momento cuando haces un análisis de suelo y le aplicás el fertilizante que ese trigo necesitaría. Y eso es lo que estamos haciendo. Las empresas vinculadas a la producción de semillas han desarrollado variedades de trigos capaces de aprovechar mejor los nutrientes del suelo y resistentes a ciertas plagas y enfermedades que han permitido optimizar los rindes en diferentes regiones. Estos adelantos genéticos y los nuevos híbridos que ofrecen trigos de alta producción son evaluados mediante un proyecto público-privado en la Unidad Demostrativa Agrícola del INTA Chacabuco, donde se hace foco especialmente en la respuesta del cultivo a la fertilización nitrogenada. Nosotros tenemos en el campo de Santiago Cauda, que es un representante de BUC, hemos logrado formar una unidad demostrativa agrícola con INTA Chacabuco, donde ahí hacemos ensayos. Nosotros básicamente nos enfocamos en el tema de fertilización, digamos, incorporar la fertilización que el cultivo necesita y poder dejar algo más en el suelo. Y aprovechamos, hicimos un convenio con Santiago y bueno, trabajamos con BUC, hacemos ensayos con BUC, ellos muestran sus variedades y nosotros aprovechamos esa demostración para incorporar algún ensayo de fertilización y de uso de fungicidas biológicos y demás. Las variedades que se han probado este año, por ejemplo, ya hace 3 años, casi 4 años que hacemos ensayos con BUC.
Las variedades que se han probado han sido ciclos intermedios y ciclos cortos, con un resultado realmente muy, muy bueno. Desde fines del siglo XX y con un enfoque conservacionista, la investigación en la mejora de cultivos viene proponiendo grandes cambios mediante la aplicación de técnicas que han permitido importantes innovaciones. Los programas de mejoramiento de cultivos de invierno, como el trigo y la cebada, se orientan a generar variedades con potencial de rendimiento, amplia adaptación y mayor seguridad de cosecha, procurando desarrollar variedades resistentes a enfermedades y que demanden un menor uso de fungicidas. Hoy por hoy es muy importante que las variedades tengan una adecuada sanidad, sobre todo arroyas, de manera de reducir el uso o minimizarlo de lo que es fungicidas. Principalmente porque queremos tener variedades sanas, ponemos lo que es el impacto ambiental y además económico. O sea, esto tiene dos aristas: un impacto económico para que el productor tenga un menor costo a la hora de producir su trigo, y un impacto ambiental que, bueno, como todos sabemos, cada vez es más importante hacer un uso adecuado de todo lo que es productos químicos. Ahí nosotros lo que hacemos, respetamos un poco lo que en este caso BUC nos recomienda. Las fechas de siembras óptimas para alejarnos de una helada temprana o una helada tardía, los requerimientos de fertilización que requieren, si son trigos que necesitan vernalización o no, cumplimos más o menos los requisitos que sugiere la empresa y así trabajamos, digamos, ¿no? Después de ver cómo la eficiencia productiva en los cultivos de invierno está íntimamente relacionada al manejo, les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque les vamos a presentar los avances que se están dando en la reproducción porcina. En el proceso de intensificación del sector productivo porcino, la reproducción ha sido uno de los aspectos fundamentales. Es por eso que a través de una entrevista remota con una referente de la Facultad de Veterinarias de La Plata les proponemos abordarla. Entramos en tema y vamos a la nota. La producción de agroalimentos ha evolucionado, modificando sus métodos de manejo para mejorar la productividad y su rentabilidad. El sector porcino ha transitado una reconversión de sus modos de producción a partir de la intensificación. En la búsqueda de la eficiencia, los sistemas de producción a nivel global han adoptado nuevos criterios basados en este modelo. Nuestro país, a partir de la década del 80 y más fuertemente en el 90 y los primeros años del 2000, ha tenido grandes transformaciones desde el punto de vista, bueno, de los pilares de la producción: la genética, la alimentación, la infraestructura, todo lo que tiene que ver con construcciones. Ha sido también un aporte muy válido para esta intensificación. Eso me parece que ha sido fundamental. Y luego ha tenido una evolución, o sea, respondiendo a la intensificación tiene que ver con eso. Y luego ha tenido una evolución, la aceptación del mercado de la carne porcina, lo que ha hecho que, recordemos que la producción de carne porcina está teniendo sostenidamente una evolución y un aumento prácticamente entre el 8 y 10% anual en los últimos 10 años. Sara, ¿cómo ha sido el aporte de la genética en este proceso? Porque se ha evidenciado un crecimiento tanto en calidad como en cantidad, entiendo yo. Sí, es verdad. Es verdad lo que dijiste, en cantidad y en calidad, y en eso tiene un gran aporte lo que es la genética. La evolución, el aporte genético obviamente es fundamental y ha estado de la mano de la inseminación artificial.
¿no? Como progreso, como método reproductivo, pero ayudando al progreso genético. ¿Por qué? Porque con la inseminación artificial, el aporte genético por parte del macho en la inseminación se logra, ese progreso genético es mucho más rápido porque se logra distribuir, diseminar ese valor genético en muchos más crías, ¿no? Mucha más progenie, en más cantidad de progenie. Recordemos que, a ver, una diferencia potencial, o sea, si un macho en monta natural puede lograr unos 5.000 lechones o capones al año, con inseminación pasamos a 25.000, o sea, esto es la diferencia y significa que ese progreso genético, esa calidad genética aportada por el macho, puede ser vista, o sea, se refleja en mucha más progenie. Obviamente también mejoras a nivel de la reposición, ¿no? Sobre todo de la hembra. Así que el aporte genético es muy importante y en este caso tiene un rol, acompaña con el rol de esta mejora lo que es la inseminación artificial. ¿Y cuál es la tendencia en cuanto al uso de técnicas reproductivas en Argentina? La inseminación en la década del 90 ha comenzado a tener un protagonismo diferente hasta lo que era ese momento en Argentina, ya que comienza a tener presencia en muchas más granjas de las que estaban ahí. Y esto ha sido gracias a que comienza a haber distribuidoras que ofrecen, que venden, que tienen insumos para la inseminación artificial. Cuando comienza la inseminación, cuando comienza a ser un poco más común el uso de inseminación artificial, comienza a ser aplicado en lo que tiene que ver con laboratorios de inseminación en granja, y esto se asociaba a establecimientos que tenían, o sea, grandes, que tenían en general más de 300 madres. Ahí se justificaba no solamente la inversión inicial de colocar un centro de inseminación, un laboratorio, sino que además la demanda de dosis por parte, siendo una granja relativamente grande, con una cuota semanal que justificaba la elaboración de una cantidad de dosis o la cantidad de machos según la cuota semanal de servicio, esto se ajustaba bastante a granjas, vuelvo a decirte, medianas a grandes, pero con aproximadamente 300 madres. Hoy en día la tendencia es a tercerizar lo que tiene que ver con la obtención de dosis seminales, o sea, no solamente algunos todavía lo hacen en granjas, sino que hay grandes centrales de inseminación, muchas multigenéticas, algunas de una genética en particular, otras multigenéticas, que ofrecen, o sea, venden dosis seminales, con lo cual está al alcance de, tanto sea de grandes granjas, de granjas con mayor cantidad de madres, como de granjas pequeñas, a las que hasta ese momento acceder a la inseminación era un poco más complicado. Sara, ¿qué debe contemplar un programa reproductivo? En principio, los tres elementos que participan en la reproducción. Por un lado, el macho, o sea, el material genético aportado por el macho, bueno, ya sea el método de reproducción, no monta natural, pero bueno, insistamos con esto de la inseminación artificial. ¿Por qué? Porque además las centrales de inseminación cuentan con reproductores de alto valor genético y, bueno, el aporte genético, no solamente el aporte genético, sino la calidad seminal, esto me refiero a la calidad de la dosis, está garantizada. Por otro lado, la hembra, obviamente la reposición y cómo llega esa hembra al primer servicio. Y en esto se encierran muchas cosas que a lo mejor no es en este momento como para detallar y desplazarse,
pero que hay que tener en cuenta que la preparación de la hembra de reposición no solo garantiza ese primer servicio, sino que es muy importante la longevidad de la cerda en su vida reproductiva, de tal manera que la capacidad reproductiva y sobre todo su estado general, aplomos, posibilidades de volver a tener buen peso para el servicio después del destete, que eso sea bastante tiempo, sea que la hembra alcance el sexto parto, una sexta aparición en buenas condiciones y que no sea descartada antes del cuarto parto. Y luego, obviamente, todo lo que tiene que ver con el manejo en el momento del servicio, la correcta elección del momento de servicio para que haya una sincronía adecuada entre el momento de cubrición con el momento de ovulación. Los días posteriores a la cubrición para que, bueno, que se mantenga la gestación durante ese primer mes, fundamentalmente 3-4 semanas. Ese primer mes es fundamental para el mantenimiento de la gestación, considerando que ocurre la implantación, los primeros tiempos de la gestación donde puede haber pérdidas embrionarias tempranas, y obviamente el resto de la gestación. ¿Y qué se debe tener en cuenta para que ese potencial genético se exprese? Varias cosas. Tal vez la nutrición, la adecuada alimentación, respetando o considerando los requerimientos nutricionales de los reproductores, sobre todo de las hembras que pasan en su vida reproductiva por diferentes estadios fisiológicos, ¿no? El preservicio, la gestación, la lactancia, el postdestete. Estos momentos que de la cerda durante un año lo pasa más de una vez, 2,3, 2,4 veces al año, estos momentos tienen diferentes estadios fisiológicos de diferentes requerimientos a los que hay que atender, y además considerar que hay algunas diferencias genéticas. Entonces, siempre tener en cuenta la empresa genética, o el tipo de madre, una abuela, una bisabuela, una F1, cuáles son los requerimientos y responder a ello. Es fundamental porque los nuevos genotipos son animales de alto crecimiento, en general más magros, en donde las reservas corporales, tanto proteicas como energéticas, son importantes y hay que garantizarlas, porque si no, toda la respuesta fisiológica desde el punto de vista reproductivo no está garantizado. Así que la nutrición es fundamental. Otro aspecto de gran importancia seguramente es la sanidad, Sara, ¿verdad? Te podría decir que desde la prevención con la bioseguridad interna y externa es una manera, de alguna manera, de garantizar que no haya ningún brote, ninguna enfermedad de pronto que no esperamos y que pueda llegar a malversar cualquier buen manejo nutricional, o animales de buena genética. Y por último, el medio ambiente. También estos animales son un poco más rigurosos en su tolerancia a condiciones medioambientales no favorables. Me refiero a temperatura, fundamentalmente, y humedad. E instalaciones correctas, ¿no? O sea, que no sea la instalación o la conformación de grupos, situaciones estresantes que después tengan como consecuencia algún problema reproductivo, alguna falla reproductiva. Este y otros temas vinculados a la producción porcina serán foco de atención en las jornadas de veterinaria organizadas por el Colegio Profesional en la ciudad de Mar del Plata en el mes de agosto. Y si ustedes quieren conocer más sobre el evento, pueden ingresar al sitio del Colegio Profesional. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural.
En la producción bovina, el cuidado y manejo de los pastizales naturales es un recurso estratégico. Es por eso que a través del siguiente informe les contamos por qué. La presencia de una reserva persistente de semillas en el suelo tiene importantes consecuencias ecológicas en la existencia de las poblaciones vegetales. La germinación de dichas semillas está sujeto a las condiciones ambientales y a las perturbaciones ecológicas, como es el caso del fuego y la inundación. Al dispersarse, las semillas son transportadas a diferentes distancias de la planta progenitora. En el movimiento, no todas encuentran las condiciones favorables para germinar, por lo que algunas permanecen latentes. Ese estado puede durar desde unos pocos días hasta varios años, conformando bancos de semillas. El banco de semillas es difícil de manejarlo en el campo porque, digamos, lo que se debería hacer primero es algún análisis para saber con qué banco de semillas, como decís vos, o qué especies contamos, ¿no es cierto? Pero sí, para lo que son manejo de los pastoreos de los campos naturales, básicamente los campos naturales son todas especies anuales, o sea que dependemos sí o sí de la generación de esa semilla y del cuidado y de que esas semillas nos den el pasto todos los años. Básicamente lo que se debería hacer es identificar las especies que se ven naturalmente en el campo natural y tratar en función de qué ambiente sea y del manejo que le queremos dar, tratar de propiciar el crecimiento de algunas o de otras, buscando parecido a lo que era el manejo de las pasturas, si queremos producción en primavera, verano o producciones en invierno, ¿no es cierto? La alimentación de los rodeos en la cuenca del Salado bonaerense está basada principalmente en el uso del pastizal natural. Este recurso, conformado por la combinación de especies del ciclo invernal y estival, permanece productivo durante todo el año, presentando mínimos de productividad en la estación más fría y máximos de productividad desde finales de primavera hasta principios del verano. Los pastizales están desde que están las vacas, siempre se hizo más énfasis en lo que es pasturas, verdeos, en el reemplazo, y si bien hay mucha información sobre el manejo, ha ido quedando un poco relegada. Una vez que se encuentran los ambientes y los podemos delimitar dentro de lo que serían las condiciones a campo, ¿no es cierto? Es lo mismo buscar ambientes de producciones de verano. Si necesitamos que el pastizal produzca en verano, tenemos que dejar semillar y crecer en otoño, ¿no es cierto? Y si necesitamos producciones para promocionar las especies de invierno, tenemos que cerrar y permitir que semillen en primavera-verano. El cuidado de los pastizales radica en el uso racional que se realice de los mismos, a partir de recorridas periódicas que permitan evaluar cuál es el momento oportuno para ingresar los rodeos. En esta tarea, el manejo agronómico y de consumo resulta fundamental para contar con el recurso a futuro. Buscar los distintos ambientes, posición en el relieve, y lo mismo en las lomas, que son las más secas, deberíamos tratar de que sean las que producen en invierno, que son donde el problema de agua no es tan importante, y en las partes de los bajos dulces o bajos alcalinos, van a ser lo que más producen en invierno, ¿no es cierto? En la agricultura uno no siembra cualquier cosa en cualquier lado, porque conoce el potencial de cada suelo. En el pastizal es lo mismo, nuestros suelos son bastante heterogéneos y tienen distintos pastizales con distinto potencial, y por lo tanto la idea es darles un manejo específico a cada uno. Básicamente dividir por ambientes de acuerdo al tipo de pastizal y darle el manejo adecuado para cada sitio. El crecimiento y rendimiento de las especies naturales se encuentra condicionado por el ambiente. El potencial de cada suelo y la adaptabilidad de los diferentes pastizales a los mismos es un aspecto a contemplar en el manejo. El ABC es separar los ambientes, sabiendo que los ambientes más altos de loma y media loma tienen mayor proporción de especies que crecen en otoño e invierno, mientras que los ambientes más bajos, de bajo alcalino y bajo dulce, tienen mayor proporción de especies que crecen en verano. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.